Hola, nuevamente yo saludándolos. ¿Saben que este tema es uno de los temas que más me gusta hablar y más me apasiona poder hablar de él? Creo que en realidad tiene que ver porque todos, en el fondo, somos un líder dentro de nosotros. Seguramente si yo te pregunto en este momento si tú eres un líder, muchos de ustedes me contestarán, no, para nada, yo no soy líder. Otro tanto seguramente me contestará, por supuesto, yo soy líder. Pero la pregunta que saldría a todo esto es, ¿qué es ser líder? ¿Qué es el liderazgo? Pues la primera respuesta que vendría a esto sería la que encontramos en el diccionario. Sería el conjunto de habilidades que tiene un individuo o persona para poder influir en la forma de ser o pensar de otra persona o grupo de personas. Y entonces dirías qué fácil ha de ser eso, ¿no? Solo debo tener ciertas habilidades para poder ser un líder. Muchos de ustedes, como les dije, me dirán, para nada, yo no soy líder, no tengo las habilidades. Pero van a descubrir durante este curso que claro que tienen esas habilidades. Lo que pasa es que todos en este mundo somos un tipo de líder totalmente diferente. Y más adelante también lo van a poder observar cuando escuchen los tipos de líderes que somos y las teorías que en este caso demuestran o enfocan este tipo de liderazgo. Es, como les comento desde un inicio, algo muy interesante. Pues bien, ¿por qué no empezamos por preguntarnos la primera cosa? Es decir, algo que, ¿por qué algunas personas sobresalen y otras no? Si sobresales, ¿eres un líder? Si no sobresales, ¿no lo eres? ¿Se han alguna vez preguntado, si es que tienen hermanos, por qué él sobresale y por qué tú no? ¿Eso te convierte en una persona que no eres un líder? Supongo que todos alguna vez hemos visto en un grupo de clase, cuando está el típico que normalmente está levantando siempre la mano y es el que brilla, ¿no? Y tú dirías, él es un líder, el jefe de grupo es un líder. Y hay aquellas personas que están como ratoncitos en la parte de atrás del salón sin mencionar nada, nunca hablan, y tú dirías, esa persona no es un líder. Pues déjenme decirles que pueden estar pero muy equivocados, porque hasta ese líder puede ser otro tipo de líder que ustedes desconocen y tienen un poco de liderazgo. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que hace, y me gustaría que se lo contestaran, que alguien sobresalga en este tipo de liderazgo? ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Otra pregunta que me gustaría que se pudieran realizar antes de que sigamos en esta metodología es, ¿por qué algunos líderes tienen éxito y otros líderes no? Y te puedes dar cuenta cuántas personas has conocido que tú dices, ese es un líder nato. Y te encuentras a otro y dices, ese también es un líder nato. Y resulta que uno sí tiene éxito y otro no lo tiene. ¿Qué fue lo que hizo que estos dos, uno sí fuera exitoso y el otro no lo lograra? Vayamos a un ejemplo claro. Los candidatos políticos. Digo, para ser candidato político, tuviste que haber sido un líder de determinado momento. Ya sea de Morena, ya sea del PRI, ya sea del PAN o ya sea de el Verde Ecologista. Pero entonces, si tenemos cuatro líderes diferentes, de cuatro partidos totalmente diferentes, ¿por qué uno gana y los otros no? ¿Qué cualidades tuvo que tener uno de ellos para poder sobresalir sobre los demás? ¿Tuvo que haber sido guapo? ¿O a lo mejor tuvo que haber sido muy inteligente? ¿O probablemente tuvo que haber tenido una gran manera para orar y hablar? ¿Qué fue lo que los hizo exitosos? Pregúntate a ti, ¿qué es lo que a ti te hace exitoso? ¿Por qué cuando tú entras a un grupo con tus amigos está el que es popular? ¿Por qué es popular? ¿Y por qué existe aquel que no es popular? Realmente es cuáles son las cualidades, cuáles son las habilidades que en este caso podríamos tener. Pues bien, a raíz entonces de estas preguntas, yo te haría la siguiente pregunta. ¿Un líder nace o se hace? Piénsalo bien, ¿eh? Piénsalo detenidamente. ¿Tú crees que todos nosotros, o bien la persona que es un líder, ya nace con ello? Es decir, ya trae este ADN integrado y ya es un líder nato. ¿O es aquel que tiene que aprender estas habilidades para volverse un líder nato? ¿Tú qué crees que eres tú?
¿Crees que tú naciste con ese ADN? ¿O crees que si lo aprendes puedes ser un gran líder? Pues bien, supongo que todos ustedes alguna vez de chiquitos vieron aquel niño que natamente andaba dirigiendo a todos. Y no necesitaba y nadie se los enseñó, ¿eh? Hay niños que desde que tienen 2, 3 años te das cuenta que todos los demás lo siguen. Y entonces dices, ese es un líder nato. Entonces, ¿eso es algo que tenemos en el ADN? O sea, si yo no tuve este esperma o esta hormona de líder, si no me formé en la fila de los líderes, no voy a ser líder jamás. Pero entonces, aquel que no nació con este ADN integrado, entonces, ¿puede llegar a ser un gran líder? ¿Las habilidades las puedes aprender para ser un gran líder? Creo que son cosas que deberíamos contestarnos mucho antes de poder determinar si alguien es o no es un líder. Por lo tanto, me gustaría que eso sea algo que te cuestiones mucho. Pero más allá de cuestionártelo hacia las demás personas, primero aprendas a cuestionártelo en ti. Si aprendes a cuestionártelo en ti, creo que entonces vas a poder entender cuál es la parte importante del liderazgo. Pues bien, primero para poder entender lo que es un líder, creo que primero tendríamos que saber qué se necesita para ser un líder. ¿Qué piensas que debería tener alguien para ser un líder? Piensen rápidamente. ¿Qué tendrían que tener? Pensemos en inteligencia. Probablemente las personas líderes tienen que tener inteligencia. Pensemos en presencia física. Claro, una persona líder tiene que aprender a pararse enfrente del público. Tendría que ser algo como ser un buen orador, es decir, una buena palabra, una buena lengua. Muchos diríamos que sí. ¿Qué otra cosa piensan que podría tener? Algo como habilidades de concentración, habilidades como ajustarse a los cambios, tolerancia. Tolerancia podría ser, pero no todos los líderes tienden a ser tolerantes, ¿eh? Y lo vamos a ver más adelante con el ejemplo que les voy a hacer. Entonces, ¿cuáles serían las características de un líder? Me gustaría que se lo reflexionaran un poco. ¿Cuáles son las características que debería tener un líder? Piensen en alguien que ustedes conozcan y después de que piensen en esa persona, piensa en las características que tiene esta persona. Y pregúntate entonces cuáles serían las características que un líder, de acuerdo a ti, debería tener. Me encantaría que lo hicieran porque es como formarnos nuestro propio Frankenstein. Tú vas formando a tu líder y más adelante se van a dar cuenta, de acuerdo a la dinámica que van a hacer conmigo, se van a dar cuenta qué tanto realmente logra ser o no logra ser un líder. Pues bien, para poder comprender esto, la verdad es que me gustaría mucho que les voy a enseñar dos imágenes. Y ustedes me dicen, o bien reflexionen, si es o no es un líder. La primera imagen que quiero mostrarles es la de un personaje que supongo que ustedes conocen muy bien. Pues bien, esta es la primera imagen que quiero que vean. ¿Lo observan? ¿Lo observan? Si yo les pregunto quién es este personaje, espero que muchos logren responderme correctamente y me digan que es Gandhi, Mahatma Gandhi. Y ustedes me dirán, muchos, espero que no muchos, digan, claro que sé quién es Mahatma Gandhi. Pero quien no llegue a decir eso, tendré que decirles quién fue Mahatma Gandhi. Pues déjenme decirles que Mahatma Gandhi fue un líder, un gran líder. Un gran líder revolucionario de la India. Él lo que hacía prácticamente era, digamos que, luchar por la paz. Él, por medio de una huelga de hambre, logró muchas cosas políticamente hablando, a pesar de que lo metieron preso muchísimas veces, políticamente hablando, él logró cambios fundamentales en la India por medio de la paz. Él estaba en contra de todo lo que fueran las armas y había muchísima gente que lo seguía. ¿Pero saben por qué lo seguía? Lo seguían porque era genuino, porque era una persona que, de acuerdo, concordaba perfectamente lo que decía con lo que hacía, con los hechos. Y déjenme decirles que Mahatma Gandhi, a pesar de que hizo una gran huelga de hambre y que vivía, por cierto, en cuestiones de austeridad, no era una persona pobre. Su familia era una familia de dinero. Y aún así, él nunca ostentó la parte económica que lo respaldaba. Y él siempre que trató de luchar por algo, era por medio de la paz. Este hombre era un gran líder humanitario, un gran líder
de unidad, un gran líder de amor. La gente lo seguía, la gente lo quería. Claro que era un gran líder. Y entonces dirías, según, de acuerdo a esto, que un líder tendría que ser humilde, un líder tendría que ser generoso, un líder tendría que ser humano, un líder, hablando de cuestiones humanitarias, un líder tendría que ser obviamente inteligente, pero tendría que tener estas cualidades muy humanas para que obviamente la gente pueda seguirlo. Pues bien, hasta ahí yo diría, claro que sí, la verdad es que creo que un gran líder tiene que tener estas grandes cualidades. Pero entonces les voy a poner el segundo ejemplo. Y mi pregunta es, ¿este otro ejemplo es o no es un líder? Voy a pasarles la imagen. Y entonces, mi segunda imagen es esta. Y la pregunta es, ¿quién es? Y por favor, espero que muchos respondan quién es. Hitler, Adolfo Hitler. Y la pregunta es, ¿este señor es un líder? ¿Fue un líder? Para todos aquellos que me contesten, sí, claro, les diré, bingo. Para todos aquellos que me contesten, no, les diré, equivocación. Así como lo ven, por supuesto que fue un gran líder, un enorme líder. Muchas personas siguieron a Adolfo Hitler, y si todos sabemos quién fue Adolfo Hitler, pues podríamos hablar de un mandatario autócrata que, pues en la Alemania antigua, prácticamente por medio de muchas muertes por parte de, aparte, obviamente dada a los judíos, logró muchas cosas. Y tú dirías, claro que no es un líder, y yo te diría, claro que sí lo fue. ¿Y saben por qué? Porque mucha gente lo seguía, era un gran orador. Mucha gente seguía su ideología y creía firmemente en la ideología de él, y lo que él dijera era lo que se tenía que hacer. Y tú dirías, pero a ver, espérate, este líder no era un líder humanitario, este líder, pero para nada es un líder que habla de igualdad, ni es humilde. Claro que no. Y sin embargo, mucha gente lo seguía. ¿Por qué podemos tener dos tipos de líderes totalmente diferentes y no dejan de ser líderes? Cada uno tiene un estilo de liderazgo diferente. Y eso no los hace dejar de ser un líder o sí serlo, ¿sale? La reflexión a todo esto es, ¿qué tipo de líder te consideras tú? Es decir, ¿tú crees que siendo el tipo de líder autócrata es el tipo de liderazgo que tú vas a influir o el otro tipo de liderazgo? Entonces quiero que se acuerden ahora de sus compañeros, estos que estaban en la parte de atrás de su salón o que han estado en la parte de atrás de su salón y que no mencionan, no hablan absolutamente para nada. ¿Realmente crees que esa persona no es un líder? ¿Realmente crees que esa persona no puede llegar a ser un líder? Tal vez esa persona no nació con el gen, con el ADN del líder, pero muchos pueden aprenderlo. ¿Sabían que Adolfo Hitler no era una persona precisamente muy buena para hablar cuando era chico? Y se volvió y se convirtió en un gran orador, y eso era una de las cosas por las que mucha gente lo seguía. Entonces, ¿Hitler era un líder que nace o se hizo? Y preguntarías entonces, ¿Gandhi? ¿Gandhi es un líder que nació o se hizo? Natamente, la humildad es algo que probablemente vendría naciendo por parte de cada persona, entonces no tendrías que aprenderlo. Entonces, ¿cuáles serían las características, ahora sí, que un líder debería tener? ¿Debe ser mandón como Hitler? ¿O debe ser humilde como Gandhi, que les acabo de comentar? Estás hablando de dos polaridades. Pregúntate, ¿cuáles son las características entonces que debe tener un líder? Me gustaría mucho que en este momento sacaran una hojita e intentaran poner por lo menos, traten de dividir su hoja en dos partes, izquierda, derecha, y pongan características de un líder. Después de que realicen esto, les agradeceré mucho que del lado izquierdo ustedes coloquen todas las características que creen debe tener un líder. Formen su Frankenstein, pónganle todas las que quieran. Guapo, alegre, carismático, no sé, inteligente, gritón, mandón,
poder de mando, personalidad, no lo sé. Piensen en todas aquellas características que ustedes creen que debe reunir un líder. Seguramente les van a salir varias. Por lo menos piensen en más de 5. Pueden salirles hasta 10, 15. Formen su Frankenstein. Si tú tuvieras que formar a tu líder ideal, ¿cómo tendría que ser? Tu líder político, ¿cómo tendrías que formarlo? Piénsalo un poco. Y luego, después de que realices toda esta lista del lado izquierdo, que espero que sean muchas características, después de eso, quiero que del lado derecho, ahora sí, te pongas tú y te preguntes a la manera de que te contestes. Es decir, si tú dijiste que tu líder tiene que ser inteligente, sinceramente quiero que del lado derecho pongas si tú eres inteligente. Si tú dijiste que tu líder tiene que ser atractivo, quiero también que te contestes si tú del lado derecho eres atractivo. Y sean sinceros. Lo mismo va que si tú pregúntate, si tú dijiste que tu líder tiene que tener una gran personalidad, tú tienes esa gran personalidad. Es decir, quiero que contrasten todo aquello que ustedes creen que debe tener alguien con todo aquello que creen y bueno, sepas realmente qué es lo que tienes tú. Seguramente muchos de ustedes se van a llevar grandes sorpresas porque se van a dar cuenta que sí son líderes, que aquel sueño irrisorio de yo podría ser un líder no es tan irrisorio, porque seguramente muchas de esas cualidades sí las tienes. Pero si no las tienes, también creo que te vas a dar cuenta que todas esas habilidades las puedes conseguir. Es decir, son fácilmente trabajables. Si tú dices que tu líder debe tener una buena manera para hablar y tú no la tienes, porque decidiste que tú no la tienes, déjame decirte que eso es algo que tú puedes aprender y te puedes convertir en un gran líder. Y especialmente porque terminando este pequeño video, tendrán la oportunidad de saber cuáles son los tipos de liderazgo que existen. Y me encantaría que tú te logres reflejar en cuál estilo de liderazgo es en la que tú perteneces. Saber cómo tú vas a dirigir tu empresa, tu vida, hasta tu propio grupo y a todas las personas, te va a encantar. Más adelante también podrán observar y podrán escuchar ya no solo los tipos de liderazgo al cual ustedes pertenecen, sino digamos que las teorías que de cierta manera respaldan esto que tiene que ver con liderazgo. Y que es, créanmelo, sumamente interesante. Hablar de líderes es hablar de ustedes. Y todos nosotros, absolutamente todos, tenemos un líder en el fondo. Un líder que tiene muchas ganas de salir. Así que te invito a que sigas escuchando tu curso y descubras qué tipo de líder eres tú. ¿Ok? No me despido y seguimos.